No hay mucha diferencia entre el cálculo, el procedimiento aplicable a la tarifa del artículo 96 y el procedimiento para la tarifa del artículo 152, que es la tarifa anual. De hecho, aquí en cuanto a procedimiento no hay diferencia, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es algunas consideraciones de la base gravable para determinar el impuesto. Pero eso es aparte. Eso ya son particularidades, a lo mejor de algún régimen de la ley del impuesto sobre la renta para personas físicas. Pero bueno, ya son detalles que se irán viendo a futuro y en el momento que estemos ya con algunos temas en particular. Pero mientras, pues sí, con que nosotros entendamos el procedimiento, es el mismo para ambas. ¿Ok? Primero que nada, el procedimiento se dio a conocer en la iniciativa de reformas fiscales a la ley del impuesto sobre la renta. Hubo una exposición de motivos y en la reforma a la ley del ISR de 1980, pues ahí en ese texto está explicado. Nunca estuvo en el texto de la ley, nunca fue necesario, porque para eso se hizo la explicación en la exposición de motivos en esa iniciativa. Por eso es que no lo van a encontrar en ninguna de las modificaciones a la ley de todos estos años, pero siempre fue útil saber que hay una mecánica de cálculo, ¿okay? Así como nos lo enseñaron en la universidad. ¿De dónde es a partir? Artículo 96 de la ley, y dice textualmente: quienes hagan pagos. Y bueno, se va a referir a quienes hagan pagos por salarios, pero bueno, el procedimiento de la tarifa es para todas las personas físicas, sean o no asalariadas. Ok, pero específicamente este artículo eso me dice. Ok, dice: están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se factura retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general. No se está exentando del impuesto. Ok, incluso el salario mínimo, en el caso del impuesto sobre la renta, puede ser causante del impuesto, pero está liberado del pago. Incluso cuando en su momento todavía no estaba esta aclaración, en el caso de la zona fronteriza, donde se aplica un salario mínimo mayor que en la demás, todas las demás zonas del país, bueno, pues ahí, aplicando la tarifa del artículo 96, sí había cálculo, sí había determinación del impuesto, pero se aclaró que no se tenía que retener. Ok, bueno, en esos casos, pues es el patrón quien absorbería ese impuesto. Hace algunos años hubo un criterio de no cobrarle impuesto a todas aquellas personas físicas asalariadas que ganaran menos de 3 salarios mínimos. Nunca dijo en el texto de la ley que estuvieran exentos o que no hubiera manera de calcularles el impuesto. Lo que pasaba es que las tarifas ya estaban diseñadas para que los 3 primeros salarios mínimos no pagaran impuestos. Ahora no sucede eso, al rato vamos a ver con los cálculos, pero pues, si fuera posible, desde un peso, lo que causes ya te lo cobran de impuesto, ¿sí? Entonces pues ya no están liberados de ese, como antes sucedía, de esos 3 salarios mínimos. ¿Ok? La tarifa está compuesta de 4 columnas con cantidades que están ordenadas de manera ascendente, de manera estratificada. ¿Ok? Primera y segunda columna tienen un límite inferior y un límite superior de ingresos, y ese también va a ir de manera progresiva incrementándose de acuerdo a ciertos rangos de salarios. La tercera columna señala una cuota fija,
una cantidad específica de la que no se tiene que hacer absolutamente nada. Ahí está. Y nada más es para determinar el impuesto mínimo a retener. O sea, haz el procedimiento que quieras, pero adicionale esta cuota fija. ¿Ok? De hecho, si fuera posible, la mecánica de cálculo comenzaría desde determinar la cuota fija. Sí, o sea, me ubican entre el límite inferior y superior de estos rangos, columna 1 y columna 2, y donde llegue, tomo la primera determinación, que es ubicarme en un renglón, ir a la columna 3, y esta sería mi primer determinación de impuesto, ¿sí? Pero como tiene todo un procedimiento, prefieren dejarlo al final. Ahorita van a ver por qué. Cuarta columna, porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Este dice mucho y es muy importante esta columna, este encabezado, porque de ahí parte el cálculo y el orden en que se debe de hacer. Dice porcentaje sobre excedente del límite inferior. O sea, a una cantidad que sobrepase el límite inferior, es decir, no me lo tiene que decir, pero esto, la lógica me lleva a entender que me tengo que ubicar entre un límite inferior y superior. Y la parte que exceda al límite inferior le aplicaré el porcentaje que señala esta cuarta columna. Lo que ahí me dé se llama impuesto marginal, porque este porcentaje es marginal, ¿sí? Habla precisamente de un rango superior que va desde un inferior y va a ser incremental hasta el último, un rango superior de ingresos. Por eso es que es un impuesto marginal, porque la tasa es marginal y al aplicársela se obtiene una cantidad específica. ¿Ok? Entonces, esto comienza con esta columna. Tengo una cantidad base que me va a dar un excedente sobre el límite inferior. ¿Cómo? Pues mediante una resta. ¿Cómo hago la resta? ¿Cómo determino el límite inferior? Pues obviamente me voy a ir a los rangos que señala primera y segunda columna. Donde yo me ubique, ahí entre uno y otro, o sea, mayor que la primera, menor que la segunda, voy a determinar por diferencia un excedente de esta cantidad base sobre el límite inferior, porque específicamente así me dice límite inferior. Por ejemplo, si yo tuviera una base de 20,000 pesos, me ubico aquí entre 13,381 y 26,988, porque estos 20,000 es mayor que 13,000, pero menor que 26,000. Es la sexta fila. ¿Ok? Entonces, ahí ya me ubiqué. ¿Cómo saco el excedente sobre el límite inferior? Pues aquí ya tengo en estos rangos un límite inferior. Se lo resto. A los 20,000 le resto 13,381 para sacar la parte en que la excede. Y a lo que me dé le aplico la tasa de la que está señalada en esta cuarta columna, que en este caso es 21.36, y lo que me dé es el impuesto marginal. Le sumo la cuota fija y va a ser mi impuesto determinado. Yo aquí lo único que cambiaría es que esta tercer columna la mande hasta el final. Sí, ya, es lo único que yo haría y el procedimiento sería todavía más claro, ¿sí? Porque tengo límite inferior, límite superior, a la cantidad base le resto el límite inferior y ya determino el porcentaje, perdón, el excedente sobre el límite inferior. Si enseguida tuviera la columna, o sea en la columna 3, el porcentaje aplicable al excedente, inmediatamente se lo aplico y ya obtengo el impuesto marginal. Y como la cuota fija estaría en la cuarta columna, pues nada más por procedimiento le sumo la cuota fija que está en la cuarta columna y ya tengo mi impuesto calculado. Sí, realmente no es complicado, es sencillísimo.
consideraciones a tomar aquí. Primero, la cuota fija no necesita aclaración. Es una cantidad mínima. Por eso es que yo la mandaría hasta el final, porque no influye en el cálculo, porque al final es lo que se tiene que adicionar. ¿Ok? Luego, el porcentaje sobre el excedente implica que haga una diferencia. ¿Y cómo lo voy a obtener contra el límite inferior? Pues a través de una resta. ¿Sale? Y por último, el rango de cantidades es referencia para separar la tasa por márgenes. Por eso es que es una tasa marginal. ¿Ok? Aquí tengo mi ejemplo. Sobre una base de 10,000 pesos. Número 1 aquí. Dice, el texto de la cuarta columna contiene un porcentaje aplicable al excedente del límite inferior. Entonces, punto 2. Primero ya supe que tengo que determinar un excedente. En el 2 dice, determinar el excedente que hay entre la cantidad base y el límite inferior mediante una resta. O sea, la base menos lo que tenga en el límite inferior me va a dar un excedente. Como les dije, aquí tengo una cantidad que voy a utilizar como ejemplo, 10,000 pesos. Me ubico entre el límite inferior y superior de la tarifa, es la cuarta fila. Entonces el límite inferior son 9,614.67 y para sacar el excedente entre la base y ese límite inferior los resto. 10,000 menos 9,614.67 me va a dar un excedente de 385.33. ¿Ok? Y es aquí donde les digo que debería estar la última columna antes. O sea, la cuarta debería ser tercer columna, pero es cuarta. Y en ese mismo renglón dice que se le aplica un 16% a este excedente calculado. Entonces, 385.33 por el 16% me va a dar un impuesto marginal de 61.65. ¿Sí? Por eso es que les digo que este porcentaje es una tasa marginal, porque va por un margen de ingresos. ¿Ok? Ahora bien, ya determiné el impuesto marginal y lo único que me falta es sumar la cuota fija, que es la que le digo que debería ir hasta el final. Después de todo este procedimiento, bueno, al final sumo la cantidad que esté en la tercera columna en este mismo renglón de 772.10 y la suma entre el impuesto marginal y la cuota fija de 772.10 me da un impuesto causado de 833.75. Ok, pues este sería el procedimiento de la tarifa. Ahora bien, ¿eso sería todo? Pues no. A la cantidad que yo ya determiné del impuesto, se le aplica ahora otro procedimiento. Esto viene también en las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí déjenlo busco. Subsidio para el empleo, artículo 10º son disposiciones de carácter general, de vigencia temporal. ¿Ok? Bueno, eso búsquenlo después de su ley, hasta el final. Muy directamente al texto. Dice: los contribuyentes que perciban ingresos por salarios señalados en el artículo 94, fracción 1 de la ley, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley. Ok, nada más aquí hay que tomar en cuenta algo. ¿Por qué dice a estos no se les aplica?
primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones. Pues cuando estos se paguen, el trabajador ya no es trabajador, ¿sí? La prima de antigüedad no se paga nada más porque haya cumplido los 15 años. Digo, cuando el trabajador se retira voluntariamente, sabemos que primero debió haber cumplido 15 años de antigüedad. Entonces renuncia, pero ya tiene los 15 años, ya le corresponde la prima de antigüedad. O si lo despido, ¿ok? Ahora bien, en el caso del despido, si se le va a pagar la indemnización, entonces procedió, ¿sí? O sea, quiere decir que el despido, aunque haya sido injustificado, lo dejaron ir, dejaron que al trabajador lo despidan, pero lo van a indemnizar. O sea, la indemnización es resarcirlo por haberle quitado el trabajo. Entonces, le van a pagar una indemnización de 3 meses de su salario, bueno, de salario integrado, la prima de antigüedad, y si pide reinstalación y se la niegan, después de haber ganado el laudo, le pagan 20 días por cada año de servicios. Pero en el momento en que se lo paguen, él ya no es un trabajador, precisamente por eso lo están indemnizando. Es por eso que no se le paga subsidio para el empleo, ¿sí? Entonces no le corresponde subsidio para el empleo, no se le tiene que pagar, ¿ok? Por eso es que lo señala aquí y es correcto. Dice aquí, el subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes de calendario de que se trate la siguiente, y es una tabla del subsidio para el empleo y que tiene un límite inferior, un límite superior y una tercera columna que es el subsidio para el empleo. ¿Para qué me sirve esto? Para apoyar al trabajador. Es un apoyo del gobierno, por eso se llama subsidio, sobre su nómina, ¿ok? No lo paga el patrón, lo paga el gobierno. Y obviamente el que se lo entrega es el patrón. Entonces, el patrón lo único que está haciendo es entregarle lo que estaría pagándole el gobierno. Como se lo paga el patrón a través de su salario, lo único que faltaría es que el patrón que pague recupere este dinero a través de su declaración de pago provisional. Por ejemplo, en este mes de mayo presentaron la declaración del mes de abril, y si en abril hicieron retenciones de salarios, por ejemplo, a la cantidad que retuvieron le restan el subsidio pagado y enteran la diferencia, ¿sí? Ahí es donde recuperan este subsidio para el empleo, ¿ok? ¿Y cómo se aplica? Fíjense, vamos a ir a otro cálculo. Ya hicimos uno de 10,000 pesos y me da 833 pesos, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacer esto. Si el trabajador tuviera ese salario de 10,000 pesos, quedamos que tiene un impuesto de 833.75. Si me voy a la tarifa del subsidio para el empleo, a la tabla del subsidio para el empleo, a 10,000 pesos ya no le corresponde, tiene 0. Por lo tanto, a los 833 no le aplicó subsidio y le retengo los 833. ¿Ok? Ese sería el procedimiento para alguien que gana más de 7,382.34, que es el último que marca aquí la tabla del subsidio para el empleo. Ahora bien, en otro ejemplo, como para ver cómo me afecta, suponiendo que me voy a ir a un caso así especial y recordándoles lo que anteriormente sucedió, ya no se aplica, pero anteriormente pues estaba el criterio que no estaba en el texto de la ley, que hasta 3 salarios mínimos no pagaban impuesto. Ya con el paso del tiempo ya no eran 3 salarios mínimos, ya eran menos incluso. Pero como actualizaban las tablas, pero sin considerar esto de los 3 primeros salarios,
quitándoles el impuesto. Pues así se quedó, así se ha estado actualizando hasta esta última vez que hubo una modificación en las tarifas y hay impuesto para todo. Por ejemplo, si yo tengo un salario de $1, causo 0.02 de impuesto. Pero obviamente pues nadie le va a retener 0.02 de impuesto al trabajador, pues no habría nada. No hay moneda para retirárselo. Voy incrementando y a un salario mensual de 52.09 ya le corresponde $1 de impuesto, ¿sí? Si en el mes solamente se llevó 52 pesos, pues ya le descuento $1 de impuesto, entonces ya serían 51. Entonces aquí es donde el gobierno dice, pues vamos a apoyarle a estos salarios bajos. Entonces, si este salario mensual es de 52.09, tiene un impuesto de $1. Me voy a la tabla del subsidio para el empleo y a este le corresponden 407.02. ¿Ok? Ese sería su subsidio. Entonces, $1 menos 407 de subsidio, entonces a este trabajador no se le retiene el impuesto, al contrario, se le da el subsidio, porque el subsidio que supera el impuesto se le paga al trabajador, como en este caso el impuesto fue de $1, pero un subsidio de 407, entonces al trabajador se le pagarían 406. ¿Ok? Otro nivel de ingresos, 5,000 pesos. Si yo tengo 5,000 pesos en el mes, la tarifa aplicable me da un impuesto de 291.13, o sea, 5,000 menos límite inferior de 644.59 me da un excedente de 4,355.41. Por el porcentaje aplicable en este renglón de 6.40 me va a dar un impuesto marginal de 278.75. La cuota fija es de 12.38 y eso me da un impuesto de 291.13. Aplico la tabla de subsidio para el empleo y me dice que son 324.87. Saco la diferencia, entonces a este trabajador le corresponden 324.87 pesos de subsidio. Entonces, como es mayor el subsidio que el impuesto, entonces a este trabajador no se le retiene, al contrario se le paga lo que le restó de subsidio para el empleo, o sea 33.74. A este trabajador con 5,000 pesos no se le retiene, se le paga. ¿Ok? Y así me voy analizando cantidades. Por ejemplo, alguien que gana 5,500, fíjense lo que pasa. Con 5,500 pesos aplico el procedimiento de ley del artículo 96, que no está en la ley, más bien está la tarifa, y me dice que entonces va a tener un impuesto de 324.42. Me voy a la tarifa, a la tabla del subsidio para el empleo, y me dice que le corresponden 294.63. Entonces al impuesto de 324.42 le aplico el subsidio de 294.63 y a este ya se le tiene que retener 29.79, o sea, ya tiene un impuesto a cargo. Y como ven, a partir de 5,000, más o menos 5,300 pesos, pues ya tendría impuesto a cargo el trabajador. ¿Ok? Fíjense aquí, esto es incluso engañoso para muchas personas. ¿Sí? Esto es no es lo correcto. Fíjense, a los trabajadores, cuando el patrón es mañoso, les dice, mira, este año tu incremento va a ser muy poco porque, pues, ya sabes, no hubo ingresos, no hubo suficientes ventas, estuvimos en pandemia. Y mira, te voy a dar un incremento que va a ser muy poco. Ojalá te sirva, ¿no? Pues digo, no tengo recursos para pagar. Ok. Y el trabajador dice, está bien. Vamos a ver cómo me puedes ayudar y mantenerme trabajando en la empresa. Mira,
Tu sueldo es de 5,500, ¿ok? Y a esos 5,500 le corresponde un impuesto de 29.79, ¿ok? Te voy a subir el impuesto, el salario, a 7,000 pesos. Y voy a absorber el mismo impuesto, o sea, 29.79, ¿ok? Lo mismo, pero te voy a dar más, ¿ok? Te voy a pagar a ti, ya no 5,500, te voy a pagar 7,000 pesos. Y con la misma retención, yo pago la diferencia. O sea, 29.79. 7,000 menos 29.79 son 6,970. ¿Y qué pasaba antes? Pues mira, tú ganabas 5,470, ¿sí? Tu impuesto era de 29.79. Te voy a dar un incremento muy bueno de 1,500 pesos. El mismo impuesto. Y así te la voy llevando. Así te voy a pagar. Te voy a pagar los 6,970. Te retengo 29. O sea, tu incremento fue de 1,500 pesos. Ok. Pero lo que no le decían al trabajador es que en realidad no le estaban dando ni un incremento. Nada. El trabajador estaba obteniendo los mismos 5,500. ¿Pero qué es lo que pasaba? Pues que el patrón no le retenía todo. En lugar de retenerle los, que en este caso serían 234 de impuesto, le retenía 29. ¿Sí? Entonces, ¿el incremento cuál era? El impuesto. ¿Sí? No le retenían todo, le retenían menos. ¿Qué es lo que le decía? Pues mira, yo te incremento, la parte del impuesto yo la absorbo y la diferencia te la quedas tú. Falso. Al cierre del ejercicio, yo creo que muchos también lo notaron, a los que le aplicaron esta pseudoplaneación, pues resulta que una vez que se calcula el impuesto, la diferencia es a cargo del trabajador. Y de hecho les hacían firmar una carta para que ellos decían: tú no me hagas el ajuste, yo voy a presentar mi declaración. Y el patrón incluso les decía, a consejo del que le dio este tip, les decía: recoge todos tus FDI, te vas al médico, pide recibo, vas al dentista, pide recibo, para todos tus gastos personales. Tuviste problemas con una funeraria, tuviste que hacer uso, híjole, con eso de la pandemia hubo muchos gastos así, pide tus FDI. Y así les decían que para todo utilizaran el CFDI para gastos personales y que los metieran en el anual y ya no les pesara tanto. Pero nunca les dijeron que en realidad el impuesto, la diferencia, lo tenían que pagar ellos. Sí, entonces sí fue una mala práctica para los trabajadores. Sí, en este caso, de los 7,000 tenían que restarle 234, le pagaban 6,765. Debieron de pagarlo esto. Y el patrón dice: no, te pago 6,970. ¿Cuál es la diferencia? Pues el impuesto. Realmente no les incrementaban. Lo único que hacían era que el trabajador absorbiera el impuesto. Ok, bueno. Casos como estos hay muchos. Ok, pues esto ha sido todo. Y nos escuchamos en una próxima transmisión con este tema de aprendiendo impuestos.